Perdóneme que voy a carraspear. Gracias. Yo pensé que venía también muy congestionado, pero veo que no estoy nada mal. No, todo es relativo en la vida, ¿verdad? Está bastante mejor que yo, como se está comprobando en esta conversación. Y nos acompaña desde este momento el ministro de Justicia del Gobierno de España y ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que le agradezco como siempre que venga al programa. Es un placer, como siempre, venir, y enhorabuena por cumplir 10 años en Antena. Muchísimas gracias. ¿Usted cree que 10 años más no van a ser? Bueno, yo creo que pueden ser muchos más. No tengo ninguna duda que estarás más de 10 años. En este estado, no creo que en este estado yo me veo mucho más. Sí. Bueno, ¿el señor Ábalos está chantajeando al presidente Sánchez? Pues mire, no lo creo, porque tampoco de lo que estamos conociendo parece que haya nada que pueda comprometer a nadie, ¿no? A mí me parece que aquí lo que tenemos que ser conscientes todos es de un ataque absolutamente despiadado a la privacidad, en este caso el presidente del gobierno. Y bueno, pues no tenemos por qué acostumbrarnos que haya un ataque tan cruel, tan sin límites, que no repara en nada y que es capaz de afectar incluso a la privacidad del presidente del gobierno, y que por tanto pues hoy estén en medios de comunicación publicándose mensajes privados del presidente del gobierno, que en fin, pues ya veremos, ¿no?, quién ha sido el causante, quién ha filtrado esos WhatsApps y por qué se están conociendo. Pero sinceramente aquí vayamos a lo que realmente debería preocuparnos como democracia, que es un ataque a un presidente del gobierno de manera reiterada, un intento de destrucción personal que es evidente a un presidente del gobierno que, bueno, pues en fin, seguro que hay cosas que se nos pueden discutir, pero que hoy por hoy es el presidente del gobierno que ha conseguido que España tenga las mejores cifras económicas en su historia, que hoy el 40% del crecimiento económico de Europa sea gracias a España y el 30% del empleo que se crea en toda Europa sea en España. Bueno, pues claro, igual por eso se necesita un ataque tan personal, tan despiadado hacia la figura del presidente que ha conseguido estos números. Y ahora que el señor Ábalos ha confirmado, lo hizo ayer en La Sexta, en conversación con Medina de La Sexta, ha confirmado que él autorizó la publicación de algunos de estos WhatsApps, que son los del año 23. Dice que él los verificó y que en efecto confirmó con El Mundo que eran correctos y que autorizó su publicación. Si Ábalos ha autorizado la publicación, ¿usted sigue pensando que hay un delito en la difusión de esos mensajes, aunque procedan y con autorización de uno de los intervinientes en la conversación? Bueno, yo creo que lo que ayer tuvimos noticia, primero en alguna crónica periodística, en alguna intervención de algún medio de comunicación, después incluso en algún mensaje en redes sociales del propio señor Ábalos, pues creo que es un poco una ceremonia de la confusión. A mí no me queda claro nada y tampoco quiero entrar en eso porque me parece que ni es mi papel ni nos lleva a ninguna parte. A mí me parece que aquí puede haber un delito. Y como puede haber un delito, tiene que haber una investigación. Y nosotros queremos que se llegue hasta el fondo. Y queremos que se conozca todo. Porque no hay nada que ocultar, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esto en el fondo es un ataque a las bases de nuestra democracia y de nuestra Constitución. Y por tanto, que si autoriza, que si no autoriza, que si dijo, que si no dijo, que se investigue, que se conozca quién ha sido el filtrador de estos mensajes privados del presidente del gobierno. Y a partir de ahí, pues ya se sabrá quién ha sido, una parte, no una parte, porque estamos hablando aquí de mensajes y posteriores al 23 y anteriores. Miren, que haya una investigación seria, rigurosa y que se conozca todo hasta el final. El martes dijo usted en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, nosotros, si no hay una investigación de oficio, nosotros iniciaremos acciones legales. Y yo aquí me pregunté quiénes somos nosotros. O sea, si no es el presidente Sánchez, puesto que es su privacidad y son sus mensajes los que han sido difundidos, su privacidad la que ha sido vulnerada, y es él, por tanto, el perjudicado, el damnificado, si no es él como persona quien tendría que iniciar esas acciones legales, ¿qué pinta el gobierno, por decirlo de una manera coloquial, qué pinta el gobierno en este asunto, como tal gobierno? Mire, en este caso, es un delito que es incluso perseguible de oficio y también a instancia de cualquier parte. Es decir, esa denuncia para que se investiguen estos hechos la podría presentar cualquier persona, cualquier ciudadano. Y por tanto, nosotros pues somos los que estamos preocupados porque se esté cometiendo un delito a la vista de todo el país y que se esté afectando y vulnerando la privacidad del presidente del gobierno para atacarle en lo personal. Porque como nadie tiene un programa político y un proyecto político alternativo a nosotros, o sea, ¿cuál es la política económica de la oposición? ¿Qué quieren hacer con el estado del bienestar? ¿Qué quieren hacer con las becas, con el salario mínimo, con las pensiones, con la política internacional, con la política energética? Como no hay nada enfrente, por eso hay un ataque personal, absolutamente ad personam, contra el presidente del gobierno, precisamente por la hoja de servicios que tiene este gobierno. Y cuando yo digo que
lo lógico es que haya una investigación, y lo sigo diciendo, que lo lógico es que haya una investigación. No dije de oficio, pero puede ser de oficio. ¿Por qué? Porque se puede estar cometiendo un delito. Puede haber una parte donde puede no haberlo, en función de si ha habido una autorización de uno de los intervinientes en la conversación, pero puede haber un delito. Estamos en presencia de un delito, o podría haber un delito, que es que está en las portadas de un periódico de tirada nacional. O sea, que es evidente que se puede estar produciendo. Y por tanto, nosotros lo que queremos es que se aclare todo. ¿Por qué no ha denunciado ya el presidente Sánchez Porque el delito? Todavía hoy estamos conociendo algunas filtraciones y estamos conociendo todavía WhatsApps. En el periódico de hoy se han publicado y no sabemos si mañana habrá más, pasado, al otro. Quiero decir, yo creo que vamos a dar unos días, vamos a saber cuál es el alcance, vamos a saber si se inicia alguna investigación, porque se puede iniciar alguna investigación. Y si no, puede haber denuncia. Ya le digo que lo que la ley permite es que pueda haber una denuncia de cualquier persona, de cualquier particular, de cualquier organización, porque este es un delito perseguible de oficio. Sí, y aquí puede haber un delito. Empezando por el perjudicado. Por supuesto, empezando. Yo no descarto ninguna vía, ni lo descarté en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ni la descarto hoy. Por supuesto, pero lo que queremos también es ver si hay alguna investigación, porque nosotros no tenemos un propósito concreto en quién tiene que iniciar esa investigación. Lo que queremos es que se haga. Porque, claro, esto es muy grave. Puede haber unos correos electrónicos que estén bajo custodia de una causa judicial y que se filtren a un periódico para que los conozca todo el país. Correos y mensajes que nada tienen que ver con la causa judicial. Elevémonos. Esto no es una cuestión política del salseo, del cotilleo, del día a día, que bueno, a mí me parece que en la sesión de control de ayer que vivimos por parte del Partido Popular fue arrastrarse por el fango moral, vamos, a hacer política con la privacidad del presidente del gobierno. Pero más allá de eso, por favor, seamos conscientes de la gravedad que tiene este asunto. Es una gravedad que a mí me parece que justifica sobradamente que haya una investigación, que se conozca hasta el final y que el Estado de Derecho se defienda y defienda a los que ven vulnerados sus derechos. Pero ocurre que ustedes han sido muy críticos con una investigación judicial que está en marcha en el Tribunal Supremo por la filtración de unas conversaciones privadas entre un abogado y un fiscal en el caso de González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Porque entienden que ahí no había nada que investigar y que qué hacía un juez metiéndose en ese asunto. Y ahora usted me está diciendo que es obligatorio que se abra una investigación porque es muy grave que unas conversaciones privadas aparezcan en los medios de comunicación, se filtren a un medio de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre un asunto y otro? Hay muchas diferencias, desde luego, pero una fundamental es que la primera persona que filtró ese correo electrónico de la pareja de la señora Ayuso, según reconoció él mismo, fue el jefe de gabinete de la señora Ayuso. Es verdad que lo filtró de manera sesgada, manipulando el correo, pero él ha reconocido en sede judicial que fue la primera persona que lo filtró. Yo creo que esta es una primera diferencia bastante considerable. A partir de ahí, también eso se está investigando. ¿Y a usted le parece bien? Bueno, claro que me parece bien. Cuando se puede cometer un delito que se investigue, ¿cómo no me va a parecer bien? Que no lo ha parecido por las manifestaciones del gobierno desde que empezó la investigación al fiscal. No, pero bueno, pero son cuestiones distintas. Una cosa es que una persona que les incomodaba esa investigación. Hay una persona que considera que ve vulnerados sus derechos, que inicie una investigación y que solicite y que denuncie para que se investigue, es el ejercicio de un derecho, y en democracia eso es sagrado. Y cuestión distinta es luego el contenido de la investigación, claro. Hay varias crónicas que hoy dicen que en el Palacio de la Moncloa, perdóneme que voy a carraspear. Gracias. Yo pensé que venía también muy congestionado, pero veo que no estoy nada mal. No, todo relativo en la vida, ¿verdad? Está bastante mejor que yo, como se está comprobando en esta conversación. Hay varias crónicas que hoy dicen que en el Palacio de la Moncloa, que en el entorno del presidente, hay desconcierto. O sea, que no saben muy bien ni a qué juega Ábalos, si es que es Ábalos, ni qué más hay detrás de todo este asunto, ni qué más correos o mensajes que dan ni qué se pretende, ni qué se busca. ¿Eso es así? ¿Están ustedes un poco a ciegas en este asunto? ¿No saben muy bien por dónde viene el balón o las balas? No sé. Bueno, humildemente algo podré aportar en lo que significa Moncloa, el entorno de Moncloa y del presidente del gobierno. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede, en nuestra opinión, es clarísimo. Hay un presidente del gobierno que ha conseguido que España en los últimos 7 años tenga las mejores cifras económicas de la historia de este país. De la historia. Estamos multiplicando por 4 lo que crece la Unión Europea.
Hay un presidente del gobierno que ha conseguido que hoy España tenga el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de la historia, 21,7 millones. Hay un presidente del gobierno que ha reforzado el estado del bienestar con claridad, que tiene más peso internacional España que nunca seguramente, que hemos conseguido multiplicar el 70% a las becas, que hemos subido el salario mínimo, que las pensiones se actualizan conforme sube la vida. Es decir, una hoja de servicios en beneficio de la ciudadanía indiscutible. Como no hay nada enfrente, porque yo quiero decir, ¿cuál es la política alternativa, la política económica alternativa del PP o en materia de pensiones, el 0,25 de miseria de la ley del Partido Popular cuando gobernaban? ¿Cuál es su política alternativa en materia internacional? Como no hay nada enfrente, esto se trata de atacar personalmente al presidente del gobierno, sin límites, a su familia, a su privacidad, a una deshumanización absoluta de la figura de Pedro Sánchez. De esto va. Esto es un episodio más. Hemos sufrido otros episodios y seguiremos sufriendo otros episodios. Solo quiero decir que aquellos que desean la destrucción personal de Pedro Sánchez no lo van a conseguir. Lamento decírselo. Usted pertenece al Partido Socialista de Madrid. Yo pertenezco al Partido Socialista de Madrid. Sí. ¿Eso de Madrid no es ese partido que ha hecho campaña imputando corrupción al padre, al hermano y al novio de Isabel Díaz Ayuso? Al padre, al hermano y al novio, bueno, por lo de la familia. Hay un procedimiento penal en curso que afecta a la pareja de la señora Ayuso, donde el abogado de la señora Ayuso ha reconocido que su cliente ha cometido delitos. Por tanto, esta es otra cosa que la derecha pretende, comparar donde hay casos reales con otros donde no hay nada, que afectan a personas honestas, que somos perseguidos solo por ser progresistas por organizaciones ultraderechistas y que se querellan todos los días. Todos los días tenemos que sufrir querellas, gente honesta, gente honrada, gente ejemplar. Todos los días una querella. Es una persecución que no tiene límites y yo creo que los demócratas, de izquierdas y de derechas, deberíamos rebelarnos ante esto. Y deberíamos a la ultraderecha y a las organizaciones ultras que lo único que hacen es intentar publicitarse, intentar perseguir progresistas, les tendríamos que parar con las herramientas del Estado de Derecho. Y por tanto, el todos somos iguales, bueno, esto es el discurso de la ultraderecha. Como todos somos iguales, pues mejor la ultraderecha. Pues no, no todos somos iguales y la ultraderecha lo que hace es socavar los cimientos del Estado de Derecho. Vamos a hablar luego, si queréis, los contertulios volver sobre estos asuntos, pero vamos a hablar del proyecto que presentó el ministro el martes pasado al Consejo de Ministros, o los proyectos, porque hay dos asuntos de los que se viene hablando en los periódicos estos últimos días, que son, por un lado, la reforma en el acceso a la carrera judicial y la carrera fiscal, y por otro lado, la parte que afecta a la Fiscalía General del Estado, que va, digamos, incluida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que es el proyecto que ahora se presenta. Entonces, a ver por dónde empezamos. Sobre el acceso a la carrera judicial, he visto que la mayoría de las asociaciones, tanto de la Judicatura como de la Fiscalía, ya se han manifestado en contra de la propuesta de usted, muy críticamente. ¿Eso a usted le incomoda de alguna manera, saber que tiene a la mayoría de los profesionales, jueces y fiscales en contra de estas propuestas? Yo respeto profundamente la opinión de las asociaciones, las hemos escuchado durante la tramitación de estas leyes. Ellos defienden unos intereses que son legítimos, pero que son, bueno, pues particulares, y desde el Gobierno tratamos de defender el interés general. Yo creo que la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal es imprescindible. Tenemos una oposición de hace más de 100 años que no se ha tocado. A mí me parece que establecer una prueba escrita en la oposición para jueces y fiscales es necesario, completamente necesario, porque no solo hay que primar las habilidades memorísticas de una persona que es capaz de aprenderse 300 y pico temas, sino también me parece que un dictamen escrito para ver la expresión escrita, para ver el razonamiento jurídico, para ver cómo se aplica el derecho a un caso, es hoy, en el año 2025, imprescindible para evaluar a los jueces y fiscales que vamos a tener en nuestro país. Y por tanto, en mi opinión, se endurece la oposición, porque antes solo era necesario tener habilidades memorísticas y ahora vas a tener que tener también habilidades de razonamiento lógico, de aplicación del derecho, de expresión escrita. Y en segundo lugar, hay un elemento que es fundamental y crucial. Hoy, el 95% de la gente que saca la oposición, el 95% necesita el apoyo económico de sus familias durante la oposición, porque es una oposición muy dura. En torno a 4 o 5 años tardan los opositores en sacarla. El 95%. ¿Qué pasa con las familias que no pueden sostener económicamente a sus hijos para opositar? ¿Por qué estamos perdiendo talento?
¿No queremos apostar por la igualdad de oportunidades? Yo, sin duda, sí. Y por eso vamos a establecer unas becas de 4 años de duración por el importe del salario mínimo interprofesional cada mes para que cualquier persona que tenga la ilusión, el talento y que se esfuerce para conseguir ser juez y fiscal en este país, con independencia de la renta de su familia, en la familia más pobre de nuestro país, pueda llegar a ser juez, fiscal o abogado del Estado. Fiscalía General del Estado. El refuerzo de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que es una de las pretensiones de esta reforma que usted plantea. Si hay que reforzar la autonomía del fiscal general del Estado en España es porque ahora mismo esa autonomía es endeble, digamos, ¿no? Hay que reforzarla porque esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sabe usted que el 6 de mayo de 2025, hace 9 días, el Partido Popular me pidió reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y sabe usted que el día que aprobamos la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, el Partido Popular dijo que era una miseria más del sanchismo. Y ayer tuve la oportunidad de preguntar al PP, oiga, ¿con qué PP me quedo? ¿Con el del 6 de mayo o con el del 13 de mayo? Porque dicen ustedes cosas diferentes. ¿Por qué tenemos que abordar esta reforma? Esta reforma va a ir dentro de otra más ambiciosa, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una ley que lleva en vigor en España desde el año 1882. O sea, vamos para 150 años. Es una ley que fue muy buena en su día y que ha tenido docenas de parches. Y ahora vamos a abordar una tarea que es hercúlea, que es ingente, que es aprobar una ley que lo vamos a hacer este verano, una nueva ley de enjuiciamiento criminal. ¿Cuál es una de las reformas fundamentales de esa ley? Que las instrucciones penales las lleven a cabo los fiscales y no los jueces de instrucción. ¿Por qué? Porque primero nosotros queremos ir a un entorno con los mejores estándares de los países de la Unión Europea. España hoy es una excepción en Europa. En ningún país de Europa, en ninguno, instruye la fiscalía. Instruyen los jueces. En ningún instrumento. Perdón, sí, perdón. Ve como también otros estamos congestionados. Quería decir, en Europa, en ningún país de nuestro entorno, se instruye por parte de los jueces. Instruye la Fiscalía. Hoy en España ya instruye la Fiscalía. Instruye la Fiscalía Europea, con lo que tiene que ver con intereses de la Unión, derecho europeo, etcétera. Como vamos a dar ese paso, que no solo van a instruir los fiscales, porque va a haber jueces de garantías para tomar también decisión y garantizar los derechos de la ciudadanía, por eso tenemos que reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. Hoy ya hay un régimen, hay un estatuto del Ministerio Fiscal que reconoce esa autonomía, pero es cierto que tenemos que reforzarla mucho más. Por eso lo desvinculamos del gobierno, los fiscales no cesarán con el gobierno, todas las comunicaciones con el gobierno tendrán que ser públicas y por escrito. Los fiscales, como ya pasa, podrán oponerse si tienen un criterio distinto al de sus jefes. Incluso la Junta de Fiscales, por una mayoría reforzada, puede establecer un criterio diferente del fiscal general. Yo creo que esto va en la línea de tener una instrucción europea y más garantista y más ágil. Y esa es la apuesta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por eso hemos reforzado la autonomía del Ministerio Fiscal. ¿Por qué era necesario reforzarla? Quiero decir, porque hasta ahora, si el gobierno quería, podía influir en las decisiones del fiscal general del Estado. No. De hecho, yo creo que hoy el estatuto del Ministerio Fiscal, que bueno, es verdad que va para 20 años y que también es una norma que tiene que ver con otro contexto, pero hoy también los fiscales, cuando tienen un criterio distinto de sus jefes, tienen la oportunidad de recurrir. Es decir, el Ministerio Fiscal actúa con autonomía y con criterios técnicos. Y yo creo que bueno, en fin, está a la vista, ¿no?, que el Ministerio Fiscal actúa de esa manera. ¿Qué sucede? Si van a instruir, con la importancia que tiene la instrucción penal en nuestro país, si van a instruir, tenemos que reforzar esa garantía para que no haya ninguna apariencia de que pueda haber injerencias del gobierno de España y del gobierno de las comunidades autónomas, que también se pueden dirigir a los fiscales, a las fiscalías autonómicas, y también va a tener que ser por escrito. Pero es que piense que la política criminal en este país recae en el Ministerio Fiscal y en el Ministro de Justicia. Es lógico que tengamos un trabajo que tiene que ser absolutamente respetuoso con las competencias de cada cual, pero que los dos tenemos que tener claro que tenemos que llevar a cabo la política criminal del país, que esto no es solo los casos mediáticos, con todo el respeto a los casos mediáticos, es que esto hay mucho más. Usted habla